Hola, hola chicos, soy Sebastián Izquierdo. Por fin tengo internet en mi nueva guarida y voy a estar haciendo videos, programas en vivo, etcétera. Estamos de vuelta en Capitalismo Revolucionario, a pesar de que estuvimos una semana con un strike que nos impidió subir video debido a que Google es una perra. Hoy tenemos posibilidades de subir un video nuevamente y les voy a pedir una vez más que se suscriban a los canales secundarios y terciarios que están en la descripción. Si no se suscriben a esos canales, eventualmente cuando pasen estas cosas como la que acaba de ocurrir, que estuve una semana baneado, voy a estar una semana baneado y ustedes no van a poder ver los videos que yo sigo subiendo en los canales secundarios. Además, hoy día les quería comentar, ¿no es cierto?, que bueno, que como se han detenido completamente las operaciones de capitalismo revolucionario a lo largo y ancho de este país, dado el coronavirus y la emergencia por catástrofe nacional, se les pide a las personas que limiten sus cooperaciones, sus donaciones, a aquello que consideren que sea válido solamente como remuneración para mí por mantener este canal funcionando y considerando en todo caso que me encuentro en un sector totalmente alejado de todo y por lo tanto no tengo acceso tampoco a un internet barato. Por lo tanto, para seguir entregándole dinero, videos, tengo que pagar un internet bastante más caro de lo normal. Bien, no es un internet que uno va así BTR y le ponen internet en la casa y va a 20 lucas, 30 lucas, no. Estamos hablando de un tipo de contrato ya más complejo, digamos de otro tipo, como satelital, señal dedicada, etcétera, para estar en sectores totalmente alejados del mundo urbano y seguir manteniendo el acceso a internet, que fue lo que me costó realizar la conexión ahora en el último tiempo. En el video del día de hoy, en un video del día, porque más rato vamos a estar haciendo un live, quería hablarles yo de los nacionalismos y del nacionalismo, porque aparecen las banderas de Patria y Libertad y de distintos grupos nacionalistas, el movimiento nacional sindicalista, etcétera, en lo que son las manifestaciones del rechazo, y a mí se me empieza a preguntar qué opino, etcétera, etcétera, y entonces toca hablar del nacionalismo. ¿Qué es el nacionalismo? Se supone, si el mundo fuera fácil, simple y no tuviera ninguna complejidad o rugosidad en el saber, que el nacionalismo es básicamente el amor por la patria o por la nación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque para el nacionalista patria y nación es lo mismo, y luego hay que entender a qué se refiere con amor, etcétera, bla bla bla. ¿Por qué? Porque esto es como las feministas, ¿no es cierto? Si uno habla con una feminista y dice ¿qué es feminismo?, te va a decir la igualdad de género o la igualdad entre el hombre y la mujer. Pero luego uno va a empezar a ver qué es lo que entiende por igualdad, qué es lo que entiende por hombre, por mujer, por género, etcétera, y te va a meter en un camino medio complicado. Y vaya a descubrir que no es solamente querer que los hombres y las mujeres tengan, ¿no es cierto?, igualdad ante la ley o de derechos, sino que es una pila de complicaciones más enredadas que la cresta. Lo mismo pasa con el nacionalismo. Cuando uno se presenta con un nacionalista, el nacionalista dice yo soy nacionalista porque amo mi patria. Entonces uno dice, bueno, mucha gente ama su patria, así que son todos nacionalistas. No, el nacionalismo es una ideología que tiene un conjunto de ideologías que tienen una base común concreta. Primero que nada tenemos que partir definiendo el concepto de nación. Entendemos por nación un conjunto de personas que comparten religión, cultura, territorio, historia, idioma, etcétera. Son muchas cosas que comparten, ¿no es cierto? Y dependiendo de la nacionalidad se le va a dar más importancia a una cosa que a otra. Digamos, las naciones anglosajonas y germánicas históricamente han considerado más importante el tema, por ejemplo, de la raza, mientras que los pueblos hispanos y europeos occidentales, Francia, Italia, etcétera, han considerado más importante la religión, el idioma o aspectos culturales más genéricos. En ese sentido entendemos que la nación, ¿no es cierto?, no necesariamente se condice con el país o la patria. Una nación puede estar dividida en 2, 3, 4 países, o un puro país puede tener 3, 4, 5 naciones dentro de ella. Un ejemplo que me gusta citar, porque siempre se habla de la plurinacionalidad y empezamos a ver Bolivia y puros desastres, me gusta citar a Suiza. Suiza es un país donde no tienen una nación, sino que son muchas naciones. Hay franceses, italianos, alemanes, y otros grupos tribus más pequeñas de pueblos europeos dentro de ella. Tienen muchas nacionalidades dentro de lo que es Suiza como país, ¿no es cierto?, que es una confederación cantonal, y ese país no deja de funcionar bien por tener más de una nacionalidad dentro. En el otro caso, por ejemplo, ¿no es cierto?, serían como Flandes y
creo que es Flandes y Holanda, que están dentro de los Países Bajos, no estoy tan seguro. Por ahí hay dos países, hay dos naciones dentro de un solo país nuevamente, ¿no es cierto? Ese es el punto. El punto es que no solamente pasa en Bolivia, que es el Estado plurinacional y la cuestión, sino que es normal que hayan países que concentren más de una nación, teniendo una sola unidad política, teniendo más de una nacionalidad dentro de, y tener muchas unidades políticas para una sola nacionalidad. El ejemplo que siempre se cita y por el que Hitler quería hacer esta cosa, ¿cómo se llamaba? El pangermanismo, ya me voy a acordar cuál era el nombre que tenía en alemán, pero era tener que Austria se uniera con Alemania, porque los austríacos son alemanes. Los austríacos son alemanes y hay otros países que tienen también alemanes, ¿no es cierto? Los Sudetes de la República Checa de esa época, creo que eran alemanes. Y ahí estaba todo el rollo, ¿no es cierto?, de que un pueblo, un imperio y un líder, ¿no es cierto?, que era la idea, el lema de campaña de Hitler. Es decir, somos todos un solo pueblo y deberíamos tener una sola unidad política con un solo gobierno. Ahora, él está en esa frase resumiendo, Hitler, lo que es el nacionalismo en general. El nacionalismo, la idea central del nacionalismo, independiente de que sea nacional sindicalismo, nacional catolicismo, nacional capitalismo, nacional socialismo, nacional fascismo, nacional corporativismo, nacional etcétera, bla bla bla, lo que usted quiera, incluso nacional bolcheviques que hay en Alemania en este momento. La idea del nacionalismo dice: las personas que tienen una misma nación deberían tener una misma unidad política. Donde hay un pueblo, hay un país. Esa es la idea. No puede haber un pueblo en dos países, ni dos pueblos en un país. Porque para ellos eso es como desordenado, ¿no es cierto? A los nacionalistas eso les molesta. Pero es un orden antojadizo, digamos, porque la experiencia empírica nos muestra que la humanidad siempre se ha tenido eso donde la nación no es necesariamente la estructura política, sino que es solamente una estructura que está fuera del orden político y que obviamente se utiliza siempre con fines políticos y porque genera, ¿no es cierto?, cierta hermandad, cierto hermanamiento entre las personas, pero no necesariamente da lugar a una unidad política que sea mejor que una unidad política que tiene más de una nación adentro, o que una unidad política que está distanciada de otra unidad política con la misma identidad nacional. Luego, la nación es una identidad colectiva y la unidad política, que es el país, la patria, es básicamente un habitar común normativo. Tenemos una identidad común colectiva. Somos, por ejemplo, hispanos. Chileno no es una nacionalidad, es un gentilicio, somos de un país, Chile, pero no hay una nacionalidad chilena. Entonces somos hispanos, pero luego, ¿no es cierto?, de ser hispanos, que sería nuestra nacionalidad, porque hablamos español, porque nuestra cultura, independiente de la religión que usted profese, su cultura es católica, o la de sus padres era católica, compartimos una historia con todos los pueblos con todos los pueblos hispanos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el encuentro de dos mundos, 1492, etcétera, bla bla bla, la evangelización de los indígenas, etcétera. Entonces nosotros compartimos una historia, somos una nación, compartimos una historia, compartimos una religión, o al menos la compartimos culturalmente, compartimos un idioma, el español, y nos entendemos entre nosotros. Entonces seríamos una nación, pero hay muchos países. Entonces, Chile no es una nación. Yo soy patriota, yo quiero mucho a Chile, pero no puedo ser nacionalista, porque ser nacionalista implicaría asociarme con otras, digamos, patrias para formar una sola unidad política de todos los que tenemos la nacionalidad hispana. Bien, y eso para mí sería una tontera. Entonces, ¿qué es lo que surge? Surgen estos nacionalismos chilenos que intentan justificar la idea de que Chile sería una nación, lo cual no tiene sentido. Chile no es una nación, ya lo expliqué. Nosotros no somos una nación separada. Claro, tenemos una nacionalidad, somos hispanos, tenemos algo en común, tenemos mucho en común, desde Arica a Punta Arenas, pero luego tenemos esa misma cantidad de características que tenemos en común, las tenemos con la mayoría de los peruanos, con la mayoría de los argentinos, con la mayoría de los uruguayos, con la mayoría de los mexicanos, etcétera. O sea, las diferencias que existen entre un chileno de Punta Arenas y un chileno de Arica son más o menos las mismas que existen entre un chileno de Santiago y un chileno de Buenos Aires, digamos. Es una distancia de diferencia muy pequeña. Somos todos de una misma nacionalidad, tenemos una cultura similar, una raza muy parecida, una cultura religiosa, una religiosidad muy similar, ¿no es cierto? Son generalmente mayoría cristiana,
Los que no son cristianos igual tienen una culturalidad católica, y aquellos que son cristianos no católicos provienen de una culturalidad católica, son recién conversos a el protestantismo o hijos de primeros conversos al protestantismo. Por lo tanto, la unidad nacional cultural sigue siendo la misma entre México, Chile, España, Perú o Argentina. Bien, y usted nombra el país que quiera. Habrán casos extraños, ¿no es cierto? Países un poco más complicados como Belice, que está lleno de alemanes, pero en general eso es el mundo hispano. Luego, ¿qué es esto del nacionalismo chileno? ¿Dónde sale esta justificación del nacionalismo chileno? El nacionalismo chileno principalmente se ha justificado desde la germanofilia, es decir, de gente que admira a los alemanes, que ama y admira a los alemanes. Y por lo tanto, como viene de la germanofilia, intenta estructurar un nacionalismo en base a la raza, en base a la sangre. ¿Cuál es el nacionalismo chileno? ¿De dónde nace el nacionalismo chileno? La idea de que Chile sería una nación provendría, ¿no es cierto?, de la idea de que Chile tiene una raza distinta del resto de pueblos hispanos, y eso, por lo tanto, a pesar de tener el mismo idioma, misma cultura, mismo todo lo demás, esa raza distinta lo diferenciaría. Y claramente, bueno, el pueblo hispano en general es muy variado racialmente, lo cual es una riqueza, no una debilidad. Tener una variedad racial desde asiático, africano, europeo, indígenas, etcétera, nos da también una riqueza cultural interna como pueblo hispano, que es maravillosa. Pero el nacionalista chileno, al igual que el nacionalista argentino, fíjense, va a buscar la raza como motivo de distanciamiento y de decir, bueno, nosotros sí claramente somos hispanos, pero somos una nación aparte, a pesar de tener todo en común con los mexicanos o con los uruguayos. Somos una nación aparte porque somos una raza distinta. En el ideario argentino está la idea de la mezcla con los italianos, con los alemanes, ¿no es cierto? Esa presencia genética europea más cargada que en el resto del mundo hispano. Y en el caso del chileno viene, ¿no es cierto?, esta deificación, esta mistificación del araucano, del reche, del indígena combativo, ¿no es cierto?, de la guerra de Arauco. La idea de un indígena superior, en términos estrictamente nacionalsocialistas o hitlerianos, la idea de que hay un indígena que tiene una raza que está por encima de las razas de los demás indígenas, y que por lo tanto al mezclarse con el español va a dar una raza distinta, y esa raza distinta tiene que ser custodiada a través, ¿no es cierto?, de una creación o sea, a través de la cosmovisión de que existiría una nación chilena. Y a partir de la idea de la nación chilena, la unidad política chilena se ve justificada para tener su propio nacionalismo. ¿Y cuáles son las políticas concretas del nacionalismo? Porque se ha planteado que el nacionalismo, se han planteado muchas políticas del nacionalismo. Las políticas concretas del nacionalismo son básicamente la unidad nacional. El corporativismo lo busca a través, ¿no es cierto?, de una estructura específica. El fascismo también es corporativista y busca también esa estructura, una estructura muy similar. El nacionalcatolicismo, por ejemplo, español, va a buscar la unidad a través de la fe. La idea es amarrarlos a todos y decir todos somos lo mismo y estamos todos en la misma parada. Yo personalmente creo que ser nacionalista es tonto. Creo que la nación es maravillosa e importante. Yo amo mi nación. Amo profundamente mi nación hispana. Y creo que el patriotismo también es importante, y amo profundamente mi patria chilena. Pero pretender que la nación tiene que condecirse directamente y únicamente con la unidad política es un sinsentido. Las personas se pueden organizar políticamente sin necesidad de pertenecer a la misma nación, o se pueden organizar políticamente de forma separada de otras personas que pertenecen a su misma nación. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Yo no lo entiendo. Si tú ves algún problema con que la gente tenga, con que existan fenómenos como el hispano, donde hay más de 30 países con una misma nación, pero dividida en más de 30 países, en más de 30 gentilicios, en más de 30 unidades políticas distintas. Si tú ves algún problema con el caso de Suiza, que siendo un solo país tiene alrededor de 5 o 6 nacionalidades distintas internamente, o el caso, ¿no es cierto?, de Holanda, de los Países Bajos, o el caso de Alemania, que está separada la nación alemana entre el país Alemania y el país Austria, y ambas siendo nacionalidad alemana, tienen países separados. Y en esto no estoy hablando de nacionalidad en términos jurídicos, sino que estoy hablando de nacionalidad en términos estrictos del concepto de nación. Si tú ves algún problema con eso y crees que de verdad todos los alemanes deberían tener un solo país de alemanes y todos los hispanos deberían tener un solo país de hispanos y todos los etcétera,
déjamelo en los comentarios. ¿Por qué debería ser así? Yo creo que no está justificado y creo que tampoco justifica la creación de un movimiento político en torno a eso. Seamos patrióticos, amemos nuestro país. Seamos tradicionales, respetemos nuestras tradiciones, amemos nuestra nacionalidad, pero no caigamos en el nacionalismo, que es el absurdo de pretender que la unidad nacional depende de una unidad política. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario, con mucho cariño, un video más tranquilo, más calmado, sin tanto vicisitudes, volviendo a hablar de temas más profundos. Los quiero mucho y cariños, nos estaremos viendo y espero que pase luego todo este problema del coronavirus para que la derecha pueda salir nuevamente triunfante a las calles a dejar la cagada. Si les gustó este video, suscríbase, comparta, suscríbase a los canales secundarios que están en la descripción, y si le parece que mi trabajo merece alguna remuneración, y esta vez no estamos hablando, repito, no estamos hablando de las operaciones que se hacen en la calle, estamos hablando de remuneración para mí. ¿Por qué? Porque no hay operaciones en la calle mientras haya cuarentena. Entonces estamos hablando de una remuneración para mí, porque a usted le pareció que este video merece un pago, le pareció que este video es bueno. Los datos para los depósitos, para transferencias, se encuentran en la descripción. Un cariño, un abrazo, Sebastián Izquierdo aquí con ustedes. Besito.